La noche del 22 de mayo de 1976, Ringo Bonavena estaba enardecido. Se dice que fue a buscar un capomefia con un revólver, que discutió con dos matones, y el que al tratar de ver un tal Joe Conforte fue recibido con un balazo mortal en el pecho. Pero con el tiempo, esta historia oficial encontró un detractor en la persona del hermano de Ringo. Para mí lo mataron en una cama. Y después lo pusieron ahí para hacer todo el espectáculo que hicieron. De Parque Patricios a Nevada, de los ravioles de Doña Dominga a los ravioles menos nutritivos de Joe Conforte, hay un camino largo y sinuoso que te invito a recorrer. ¿Sí? Ah, ¿cómo le va el octubre? Sí. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cuándo peleo? ¿El 13? ¿El 15? ¿El 15 de octubre? ¿Ya el 15 de octubre? Sí, ¿con quién? Con Dávila. Muy feo. ¿Cuándo me concentro? El miércoles, recién llego, ya el miércoles me tengo que concentrar. Está bien, no creí. Está bien, saludo. Chao. Ya tengo pelea. Él decía que como boxeador era muy limitado, tenía 1,75 de estatura, no sé cuánto, la cara le ponía un 6, pero en picardía, en inteligencia y en viveza 10. Y lo que mejor calificaba, dice, lo que yo tengo de diferente y por sobre el resto, es la lengua, decía. Si a mí me cortan la lengua no puedo boxear. Dice, yo con la lengua subo al ring y gano la pelea y además, dice, hago disfrutar a las mujeres. Si Ringo hubiese sido del interior, seguramente no se hubiese creído tan vivo, tal vez. Eso es un patrimonio más de los porteños, que nos sentimos los más vivos del mundo, ¿no? El boxeador del interior generalmente era visto aquí como el cabecita negra. Bueno, Ringo veía como cabecita negra a Monzón, de repente, que era del interior. A Loche lo veía como un sumiso del Luna Park. ¿Sabe qué pasa? Vienen de una vida muy humilde, donde no tuvieron nada. Entonces, viven apurados después. No lo ve cuando llega, lo ve cuando se van. Siempre se van. Una mezcla de fanfarrón y de tierno. Quien no lo conocía posiblemente podía tenerle cierta simpatía, pero en cuanto lo conocía se daba cuenta que era una criatura, un grandulón. Y realmente desparramaba ternura y generosidad. En realidad era difícil no tener una relación con Ringo. Luego era muy difícil no tener una relación en algún perfil afectuosa y en otro perfil sombríamente lejana, porque él te acercaba y te alejaba. O sea, podría definirse como el sol. Si te acercabas mucho, te achicharraba. Y si te alejabas del todo, te faltaba calor. Había que tener un gran equilibrio y éramos muy jóvenes los dos, porque somos del mismo año, o sea, éramos generacionales. Y con Bonavena, siendo generacional, era absolutamente imposible poner barreras de respeto. Interesa que todo el mundo diga de Argentina, argentino Bonavena, Argentina y Argentina. Y Argentina se va a nombrar. Y yo estoy seguro que la voy a seguir, pero siempre de bien. No haciendo cosas de ir para atrás y que me rompan la cabeza y perder como un cobarde que agarra me tire la toalla. No. Siempre ir al frente, siempre luchando y hacerlo quedar bien. Porque algo queda bien en Argentina, quedó bien yo, ¿qué me importa? En el próximo bloque de Vida y Vuelta te vamos a contar cómo un gordito de brazos cortos y pies planos, por el que nadie daba un peso, se consagró en el ring del Luna Park. Ringo no era un deportista nato. A lo largo de su vida fue picapedrero, patobica de boliches, pero sus amigos y vecinos lo veían atlético y le decían que tenía que boxear. Él decía que no era un boxeador, pero que se lo dijeron tantas veces que se lo terminó creyendo. Y él siempre decía que con ese cuerpo, digamos, bailarín del Colón no podía ser, ¿no?
Y se dio cuenta de la fuerza que tenía, se dio cuenta que con eso le podía ir bien. E incluso como andaba mal económicamente, un día lo veo teñido de negro, el pelo todo negro. Digo, ¿qué haces? No voy a luchar con Karadagian. Claro, necesitaba plata para vivir, iba a luchar con Karadagian. Pero no, digo, dedícate al boxeo. Cuando yo lo vi, a mí me dio la impresión que no tenía futuro. ¿Por qué? Porque no tenía dos cosas fundamentales para un peso completo. Primero, facilidades de desplazamiento. Él venía arrastrando congénitamente lo que se conoce como pie planos. Y en segundo lugar, tenía un cuerpo que para entonces no era, digamos, el cuerpo ideal de los pesados. Tenía más cuerpo de patobica que de boxeador peso pesado. Bonavena fue lo que fue porque fue finalmente Bonavena, con la historia de sus pies planos, de su movimiento torpe, pero con una puntería y un dibujo en el cross de izquierda que ni muchos pesos pesados que capturaron el campeonato del mundo lo lograron. Hoy, a través de los videos, de los tapes y todo, era muy fácil transmitir con exactitud los golpes de Bonavena, porque dentro de su límite tenían dibujo. El gancho era gancho, el jab era jab y el cross era cross. Con Oscar, nosotros, más conocido por el Titi, como lo llamaba la madre, doña Dominga, y lógicamente nosotros nos criamos en Parque Patricios. Y bueno, éramos muy amigos de todos los hermanos, de Lito, de José, de Vicente, de Carlito, de Juan. Y bueno, y ahí empezó toda la relación cuando teníamos yo prácticamente, creo que tenía 14, 15 años. Y él tendría 17, 18 años. Y bueno, de pibe íbamos a bailar a los lugares que en ese momento se frecuentaba por ahí, por toda la zona de Boedo, ¿no? La Casa del Jazz, Crisol, Colón. Y después íbamos a la pileta de Parque Patricio también. Fue en una de esas pistas, en la del Club Oeste de Caballito, donde conoció a Dora Rafa. Fue en 1960. 2 años después se casaron. Bonavena se jactaba de que su novia había llegado virgen al matrimonio. Desde sus comienzos, Bonavena supo manejarse con los medios. Mucho antes de que aparecieran los estudiosos y mucho antes de que aparecieran los personajes mediáticos. Lo que pasa es que él decía que cuando pasaban 4 o 5 días los diarios no lo nombraban, decía, ¿qué pasa? Se olvidaron de mí, entonces tengo que hacer algún lío. Y salía a la calle a hacer algo. O bajarle la gorra a un vigilante, que lo llevaban preso. O sea, cosas así de chiquitita, pues decía, como no me están nombrando. Y nosotros, lógicamente, tiramos la bronca, ¿cómo vas a hacer eso? Mira, malo o bien que hablen de mí. Ringo lo hizo esto cuando eso no era una moda. Se inventó a sí mismo, en eso no tenía un asesor de vestuario, digamos, ¿no? Como se diría. Él se hizo a sí mismo, entonces él vio ese costado y lo explotó. Una vez que se dio cuenta que ese costado vendía y que tal vez ganaba más guita con ese costado de showman que con el de boxeador, dijo, vivamos de showman. Él partía de la premisa de que el marketing lo hacía con la superficie mediática y que la superficie mediática al final terminaba favoreciéndolo. De manera que no le importaba que vos dijeras que era imperfecto en el lanzamiento de la derecha o que no acortaba bien la distancia. Él lo que quería es que vos hablaras de él. La gente se pregunta si Bonavena será cantor o boxeador en el futuro. Bueno, yo soy boxeador, pero yo firmé una película, grabé 2 discos, estoy asociado a las 3 Asociación Argentina de Actores, así que yo soy un actor más. Me invitaron, así que yo soy un artista, ¿no? Y la pinta de artista que tengo. Él lo suspendieron porque en un juego panamericano estaba desbordado por la superioridad de un rival, le pasaba por primera y le mordió la tetilla al rival, un negro norteamericano. Cuando llega acá, lo ponen como si fuera loco. Ahí tiene el primer problema con la federación. Vos en el 63 lo mordiste acá a Lícar y te descalificaron y hace 12 años, y yo la vi la pelea. Sí, bueno, en San Pablo. Salí en televisión, fui campeón argentino y sudamericano. Sí. Yo vengo del 60. Del 60 yo lo por televisión, pero vos no sabés que yo debuté cantando en Canal 7, en un coro, eso no lo sabías, en un coro. Ya. Tal es así que él, para poder conseguir
el título, digamos, profesional, se tuvo que ir a Estados Unidos, con un pie atrás y otro adelante. La carrera de Bonavena, al empezar en los Estados Unidos, no tuvo combates fáciles. Si uno hace un análisis histórico de lo que fue la carrera de Bonavena en el escalón por escalón, tuvo siempre oposición, no tuvo peleas fáciles. Al regresar de ida y vuelta, Bonavena viaja a Estados Unidos, debuta profesionalmente y comienza a llamarse Ringo. Lejos de Buenos Aires y obligado a iniciarse profesionalmente en los Estados Unidos, Bonavena es comparado con Firpo, aquel boxeador que en la década del 20 había enfrentado a Dempsey en un combate que resultó histórico. El 3 de enero de 1964, debutó Bonavena en el Madison Square Garden. Noqueó a Ron Hicks, ganó $122 y se sumó a la lista de posibles aspirantes a la corona del mundo que Sonny Liston defendía con éxito. La lista era larga y ocupaban los primeros puestos varios norteamericanos, entre ellos Cassius Clay. Y él así asiste a la explosión del fenómeno Cassius Clay, porque en ese momento se llamaba luego Muhammad Ali, asiste a la explosión del fenómeno mediático, ve cómo el gran bocón de Louisville recitaba poemas, parecía un senador, tenía respuesta para todo, la oratoria de él superaba la de cualquier presentador televisivo, era un fenómeno. Entonces Ringo vio eso, vio la explosión que eso producía en los medios, cómo ese personaje de Ali cautivaba a todo el mundo, y pareciera ser que entonces él intentó hacer la gran Ali en Buenos Aires. Oscar pelea y va puliendo su estilo. Mientras eso ocurre, es testigo de un verdadero acontecimiento: el triunfo de Cassius Clay y su llegada a la corona mundial. Tenía el discurso de Clay, él había agarrado el discurso de Clay, se había enamorado de Clay, convirtió a Clay en su paradigma, lo convirtió en su ídolo y tenía un sueño: pelear algún día con Clay. Nosotros decíamos, dejá que el sueño no se realice, te va a matar, vos no podés ni subir al ring a pelear con Cassius Clay. Y sin embargo, llegó a pelear con Clay. Caminando por New York, Bonavena y su manager se encuentran con una filmación que interrumpía el tráfico normal de la ciudad. Los Beatles filmaban en el Rockefeller Center y un fan de los ingleses, como broma, lo llama Ringo al boxeador argentino. El manager festeja la broma y de ahí en más, Oscar pasaría a llamarse Ringo Bonavena, hasta el día de su muerte. Bueno, los ravioles y las empanadas, ¿no? de Doña Domínguez, era un clásico eso, era un clásico. Y ahí se juntaban con todos los amigos. Yo recuerdo que cuando terminaba de jugar de San Lorenzo iba en la calle 33, vivía él con la mamá. Y bueno, después se había mudado, se había casado con Dora y con los dos hijos se habían mudado. Pero naturalmente y fundamentalmente cuando yo tenía tiempo y no estaba concentrado después de cada partido, íbamos a comer de Doña Dominga, donde era, bueno, era el festival de risa. Lo que pasa es que cada vez que se terminaba una pelea, mi hermano decía que a la noche, ni bien terminaba la pelea, iba a comer las empanadas que hacía mi vieja. Y que al otro día, normalmente invitaba al boxeador que había peleado el sábado, lo invitaba el domingo a comer los ravioles de mi vieja, que era una comida sagrada. La relación fue muy explotada mediáticamente, también por una gran familia que se juntaba a comer ravioles los domingos. Entonces los ravioles de Doña Dominga eran televisados, ¿no? Era como los Campanelli en versión real, ¿no? De ahí nace una idea, que creo que fue de Sofovich, de hacer los ravioles de Doña Dominga por televisión, en donde vinieron grandes artistas, grandes actores, que inclusive, te digo que entre ellos venía Susana Jiménez, ¿no? Casualmente un día va Limbel. Entonces hacían una fiesta y había una torta de crema y le dice uno de los hermanos, le dice, cuando Oscar va, porque cumpleaños Oscar, cuando va a apagar la velita, empujarle la cabeza para que se llene de crema la nariz. Bueno, está bien.
Entonces Adolfo Limber le comprime la cabeza, ¿sí? ¿Para qué? Agarró la torta esa que era la torta de los tres chiflados, se la metió en la cabeza. Quietos. Esto es un asalto. ¿Qué? Un asalto. No, amigo, que soy un laburante. Tómatela vos. Sí, señor. Y vos abajo. Ojo la mina, bici. Saca la llave, Tito. Bonavena. Oscarcito. Y con bigote. Ringo. ¿A qué Ringo ni Ringo? Esto es un asalto. No te lo tomes a mal, Ringo. No, ¿qué me lo voy a tomar a mal? Vamos, Oscar, vamos, largando. Lo que te voy a dar es un piñazo. Vos también sos de Huracán, ¿no? Sí, ¿qué hay? Yo también. Anda bien el que lo viste este año, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¿Un atraco o almorzando con Mirta Legrand? La cadenita no, me la regaló Lendelón. Las manos arriba. Se dio vuelta la tortilla, ¿eh? Y pensar que yo necesitaba un sparring. Flaco? Gracias, piba. Te pasás. Gracias, en serio. El festival de piña que me voy a dar. Hacete guapito ahora, pistoluqui. Mucho, la verdad, el momento, ¿no? Cuando me llamó y me dijo, mirá la leona cómo me saluda en el zoológico. Él vivía enfrente del zoológico. Y le digo, ¿qué te va a saludar la leona? Le digo, estaban las leonas ahí abajo. Y entonces él se asoma al balcón y le hace... Y de abajo la leona le contestó igual, ¿no? Y digo, una cosa de loco, le digo, Oscar. Mesita en República de la India, frente al Jardín Botánico. Ahí mesita. Yo llego y empezamos la nota. Él y yo solos, mano a mano. Hacía algunos años que yo no me hablaba con el Bambino Veira. Ringo era muy amigo de Veira. Arrancamos la nota, me llamó la atención, porque Ringo nunca estaba solo, ¿viste? Siempre estaba con alguien. Empezábamos pim, pam, pum, y en la mitad de la nota dice... Se acabó la nota, Russo. ¿Cómo se acabó la nota? Sí, tengo un amigo acá que me tengo que ir con él y que además te quiere conocer. Y yo dije, tráelo. Corrió la cortina y apareció el Bambino Veira. ¡Charqui! Me dio un abrazo, me hizo amiga con Veira. No le podías decir que no. Dejate de joder que no te di la nota, me dijo, ¿eh? Y bueno, nos juntó a él en Malavia, donde vivía él, nos juntamos los tres, porque siempre comíamos ahí con los hermanos, con los amigos, ¿no? Siempre estábamos comiendo ahí, ¿no? En el próximo bloque te vamos a contar cómo fue que Ringo se inventó su fama de fanfarrón, cómo marcó la carrera de Lee. De regreso a Buenos Aires, comienza a buscar la oportunidad para pelear por el título argentino con Goyo Peralta. Recorre las relaciones de los diarios, haciendo declaraciones altisonantes, y así conoce al actor Ricardo García. Desde entonces, el diario Crónica apoyará su campaña. Como periodista tuve la suerte y el privilegio de entrevistarlo porque Bonavena era realmente un tipo muy elemental, pero era una especie de sabio formado en la Universidad de la Intemperie, en la Universidad del Asfalto y de la Calle. Alguna vez me dijo, agarrá este título y no seas gil, agarrá este título para tu nota. ¿Qué significaba? Que el título que él proponía seguramente iba a ser el título de la nota. Y dijo, yo soy el que mejor titula en la Argentina. Soy el boxeador y el periodista que mejor titula en la Argentina. Y así era. Yo por mi medio de Mercedes, la radiodifusora Oral Música Hogar, con mi grabador, micrófono incorporado amarillo, Bonavena estaba contra una columna del Estadio Luna Park, con su sombrero tejano y su sobretodo de cuero largo. Él siempre con un rifle usaba esa indumentaria deportiva para sus promociones, digo deportiva entre comillas. Entonces le digo, señor Bonavena, soy periodista de Mercedes, ¿le puedo hacer una nota? Y Bonavena no se inmutó.
efecto espejo, hablé con la columna y ahí terminó la anécdota. Y meses después, en un festival en el Club Atlético Huracán en Parque Patricios, donde combatía contra un boxeador de Mercedes, un sparring de él llamado René Aguilar, le había comentado a Bautista Rago, que era su entrenador, lo que me había pasado. Dice, no, seguro te hizo una broma y vos no la entendiste. Dice, ahora le digo a Ringo que venga. Y ahí terminó la otra anécdota. Ringo nunca vino. Y todos los conocidos comunes que tengo con Bonavena siempre hablaron de él como un hombre altruista con el anónimo que recién empezaba. Así que supongo, espero, o al menos alimento una historia, que aquello fue un chiste que yo no entendí. El sábado me recibo de campeón y con un 10 sobresaliente. Y si quiere le firmo al Canal 7 un papel, como que no le voy a pegar de aquí a aquí. Le voy a pegar de aquí a aquí a Peralta. No va a hacer cosa que por eso levante el pantaloncito hasta acá arriba. Goyo Peralta era unido, había peleado por el título del mundo. La gente lo quería Goyo Peralta, porque era un hombre modesto, era un hombre tranquilo. Y este era el fanfarrón, que lo iba a matar, que le iba a ganar, que le iba a sacar el título. Y bueno, esa noche llenó el Luna Park y fue la noche donde más gente hubo en la historia del Luna Park. 23.600 personas, que nunca más se pudo dar y ni se va a dar. Estábamos todos apretados porque incluso Lecture tuvo que mojar la tribuna para que la gente no se sentara. Claro, porque si la tenés seca se sienta, y se sienta entran menos, parado entran más. Bueno, el 80% de la gente estaba con Peralta. Pero en el boxeo no es como en el fútbol, que uno es hincha de un club y termina siendo hincha del club. Acá es hincha de un... Gregorio Peralta, surgido de la mano de Palito Ortega, que era vendedor de café, y Palito Ortega después empezó a grabar, lo llevaba al Club del Clan, y apareció el monstruo y esa noche del 25 de septiembre lo partió, le ganó por punto, le ganó bien, y Peralta le había dicho a Lecture, ¿para qué trae a este gordo? Dejemos las cosas como están, el campeón soy yo, y Lecture hizo la pelea y Peralta se enojó. En la pelea Oscar lo invita a que vaya a mi casa a comer. Peralta dijo que no, y de ahí en adelante Peralta habló muy mal de mi hermano, y ya lógicamente no tuvimos más. Yo inclusive en este momento lamentablemente no lo tengo un diario, pero cuando Oscar muere y Peralta está en España, habla todavía, inclusive después de muerto habla mal de mi hermano, que esa no se la puedo perdonar nunca. La pelea con Peralta resulta ser muy dura y Ringo deja definitivamente atrás la mala imagen deportiva que lo perseguía desde sus comienzos. Fueron sus mejores momentos. Deportivamente era reconocido y casi no tenía rivales. La sociedad festejaba sus ocurrencias y su personalidad extravertida. En aquella incipiencia de la frivolidad, Bonavena venía cantado, porque además era el deleite de los fotógrafos. Vos le decías, fumó un habano, el tipo prendía un habano. Tirate a la pileta, el tipo se tiraba a la pileta. Pero si tiraba en una fiesta de verano, en la revista Gente, tiró a la pileta a 10 y después se tiró él, antes que lo tirara. Dice, vos sabés que recién una señora me pidió un autógrafo. Y te acordás que antes los bolígrafos, cuando hacía frío, no escribían. Entonces, como no escribía, dice, dele aliento. Y él empezó, lapicera. Entonces se hizo el rey de la noche porteña, cantaban los boliches. ¿Te acuerdas de esa canción que hacía el Pío Pío Pa? Él mismo se burlaba de ese, él se reía, él se veía en televisión y decía, ¿cómo puede haber gente que me pague a 100 por hacer esto? Decía, él se reía,
y después iba y lo cantaba. Pío, 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 pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, 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 pa. Siempre primavera hay felicidad. Veo en los parques muchachas, muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. Y en una oportunidad yo me le enfrenté a él diciéndole por qué razón él cantaba el Pío Pío. Para todo esto yo jugaba al fútbol. Y te imaginas las cargadas que yo tenía. Me hacían bolsa en la cancha. Entonces peleándome con él, entonces me dijo, "Mo, ¿dónde fue que ganaste más plata? En el fútbol." Entonces me dice, mira, viernes, sábado y domingo, yo voy a cantar el Pío Pío. Vos tenés que laburar 10 años para ganar lo que yo gano en esos 3 días. Y seguir cantando Pío Pío, ¿qué querés que te diga? Pero no. A mí me da vergüenza ajena, inclusive cuando lo escuchaba por televisión, ¿no? Y vos ves el Pío Pío Pa, la imagen es impresionante, en ese cuerpo de un tipo de, no sé, casi 100 kilos, esos pies planos, y bailando un Pío Pío Pa, y moviendo y cantando, la verdad es que no cierra para nada, y encima esa voz aflautada en ese cuerpo de mastodonte, ¿no? Había algo y no cerraba, y sin embargo eso él lo hacía. ¿Viste cuando te dicen que del ridículo no se vuelve? Y él había vuelto, pero recontra vuelto del ridículo, y se reía de ese ridículo. Decía Bonavena, admiro a las palomas, porque no hay palomas giles ni pelotudas. Entonces está claro, no me banco a los giles. ¿Son giles quiénes?, le pregunté una vez. Son giles, dice, los que hablan al pedo, los que tienen posibilidades y no las aprovechan, los que en la carrera de los giles entran segundo por giles. Para mí Gil es un tipo pintón, muy pintón, que sale con una mina que es un bicho. Gil es el que saca la cabeza por la ventanilla del colectivo y me grita payaso a mí, porque voy en un Mercedes. ¿Cómo me va a gritar eso a mí si él está viajando como ganado? Cierta vez estábamos en la redacción de la revista Gente. Era un aniversario. Se había celebrado bastante. Y Bonavena apareció por allí. Ahí, alegre como estábamos, empezó a chucearme con Loche, con los mendocinos. Dice, ustedes son como Cervantes. Dice, son todos mancos los mendocinos. Porque la derecha no la usa. No. Bueno, y así todo el rato diciéndome eso. Y de pronto entonces yo le digo, ¿y por qué no boxeamos un poquito a ver cómo viene la mano? Y se apartaron los escritorios, ocupamos el centro de la redacción, y Bonavena se puso con toda su estampa, era imponente ahí, 100 kilos de fortaleza. Estaba con un toscano. Y se decidió a hacer lo que tenía que hacer, esas fintas con el toscano. Yo amagué y de repente, ¡fum!, saqué la derecha por única vez, porque lo tenemos permitido por ideología y por boxeo. Saqué la derecha y le volé el toscano, así. No le pegué, ¡fum! Entonces se me vino encima y yo me afirmé, me acuerdo, en un escritorio, y metió una manito acá y la otra un poquito más fuerte acá. Yo no sentí dolor, sentí como un golpecito de electricidad. Y bueno, fue esos amagues. Y al otro día tenía el brazo completamente negro, un derrame que habrá durado 1 mes, 2 meses. Bueno, un buen recuerdo de aquella pelea con Bonavena, una condecoración, digamos. Teatro de revistas, canciones pop, fiestas de sociedad, participaciones en la televisión. Su vida parecía ir hacia un rumbo impreciso. Tito Lecture lo convocó para una reunión cumbre el 16 de abril de 1966 y le dijo, ¿el box o el espectáculo? La relación entre ambos no era buena, pero Ringo esta vez lo escuchó y eligió el box.
cuando le dicen, vos que tenés que definirte, ¿qué sos boxeador o showman? Y él se daba cuenta que ganaba mucha guita como showman, viajando por el interior, cantando el pío pío y diciendo 3, 4 pavadas. Y se daba cuenta que eso le daba más plata y no le pegaban. Y decían, vivo, debes mucho mejor esto, no me pegan. Digo 4 pavadas y gano más plata. Pero esto, para el establishment del deporte, era un horror. Y él decía, ¿qué? Pues yo soy el empresario. ¿Ustedes qué quieren? ¿Un boxeador que no sepa hablar, que no sepa manejar sus mangas? ¿A ustedes les conviene eso, no? Con Lecture hubo 2 o 3 problemas de peleas, de situaciones coyunturales. Porque Bonavena era uno de los pocos boxeadores que discutía el porcentaje. El problema del Luna. Bueno, desde el teatro. ¿Están conformes? ¿Están contentos? Desde el teatro. Entonces, cuando los caminos parecían cerrados, surgió una posibilidad. La pelea, no, un 7, no, un 8 de diciembre, que era fiesta acá. Aparte de la expectativa de la pelea. Subimos al avión, ni bien estamos sentados, el avión iba a arrancar, anuncian que había una bomba en el avión. Nos bajamos todos. 3 horas en el aeropuerto. Revisando valija, la policía, qué sé yo. Estaba con Lecture y le digo a Tito, Tito, el loco se está riendo, vamos a ver con el loco. ¿Loco fuiste vos? Sí, no digan, ¿para qué lo hiciste? Para darle publicidad a la pelea. ¿No te conmueve de alguna manera como rival? Klein, como yo. Además yo tengo una ventaja muy grande. ¿Cuál es? Soy blanco y argentino. El blanco y argentino Ringo Bonavena va a cumplir su trámite en el departamento de policía. Gracias, Ringo. Hasta luego. Que me den el permiso. En el pesaje se burla de Ali, o sea, él es más bocón que el gran bocón, ¿no? Que le dice a Ali que olía mal porque era negro. Y le digo, loco, digo, no diga que tiene olor a negro, ¿no ve que hay mucho negro? Entonces después se vira y remontó, no, yo a los negros lo quiero, ¿viste? Bueno. Y Cassius Clay cuando se va, pese a haber estado enojado en ese momento, se sonríe como diciendo, qué personaje este que sirve para la publicidad. Protagonizó la pelea de más conmoción en la historia del siglo XX de Argentina, que fue aquella con Ali, que el escasamente creíble rating de todos los tiempos dijo que después del Hombre a la Luna había sido el evento con mayor consumición por la televisión argentina. Allí está sobre el cuadrilátero, recibiendo el aplauso del público, Oscar Natalio Bonavena, y se acerca al ring Muhammad Ali, como prefiere que le llamen, Cassius Clay, y allí está él. Allí está. La pelea fue una pelea bárbara. Fue una de las mejores actuaciones de Ringo. Superó el coeficiente esperado. O sea, si Ringo, ponele, el promedio era 6, esa noche fue 8. Yo no la veo la pelea, me quedo en el camarín y saco la cuenta. Digo, 15 rounds son 45 minutos más 15 de descanso, 1 hora. Cuando faltan 2 minutos para terminar la pelea, así que pasaba la hora, salgo y miro y el loco estaba sentado en el ring, lo había tirado. Lo que él repetía en todo el trayecto a cualquiera que venía a saludarlo, a felicitarlo, sea americano o argentino, de los argentinos que viven en Estados Unidos, especialmente los de Nueva York. Guapié, ¿no? Guapié, ¿no? Como diciendo, a ver, yo sabía que no le ganaba, pero yo sabía que se iba a tener que matar para ganarme. Me acuerdo que estaba sumamente llorón. Él lloraba en voz alta cuando le daba la gana, se reía en voz alta, lloraba en voz alta. Y le pregunté qué le pasaba. Y bueno, se encontró con la ternura de la gente y se mandó otra de sus definiciones. Y me dijo, ¿sabe qué? Yo he descubierto que soy el hijo más chico de la patria. Al regresar en Vida y Vuelta te vamos a contar su viaje a Estados Unidos y vas a conocer las distintas versiones
Buenos Aires, Argentina. Transmite LS82. TV Canal 7, la televisión pública. Ringo, pese a su origen y pese al origen de su familia y a la ideología de su familia, él era un gorila. Fue antiperonista fuerte, furioso. Como un buen gorila, admiraba a Lanuse. El Lanuse representaba el gorilismo por excelencia, ¿no? Se le da el cuero que vuelva, le dijo a Perón. Entonces eso para Ringo fue una frase histórica. El día del casamiento de Rimoldi Fraga, le digo, vamos, era en el Albert Palace. Y vino con una campera de cuero. Entonces estaba Lanuse, que era el presidente. Jefe, jefe. Digo, no le diga, jefe, que es el presidente. Se imagina con su pinta y miguita la que haríamos. Ya él no quería boxear más. Pero en realidad era la única manera de generar recursos. Ringo sabía boxear y no se había preparado para dejar el boxeo. Su último viaje está rodeado de misterios y sospechas, de palabras a medio decir, de dudas. Él decía que tenía ganas de volver a pelear con Ali y que se iba para allá a ver si podía hacerlo. Hacía años que no tenía manager y una vez instalado en Reno, firma contrato con Joe Conforte, que entre otras actividades manejaba el prostíbulo más pareció ver entonces, fuera del ring, la posibilidad de seguir haciendo unos mangos, y así fue que se fue acercando a la esposa del mafioso, ¿no? A la Sally Conforte, una mujer casi sexagenaria, diabética, abandonada por el mafioso. Entonces Ringo sintió que eso le dejaba unos mangos, tal vez. Podía ver que en la casa del mafioso él podía tener un cierto control si él se acercaba a la señora del mafioso. Claro, uno sabe que eso es un poco peligroso, ¿no? Ringo, que se pone bajo el ala de Sally, confusión en las versiones dentro del prostíbulo respecto de la relación entre Ringo y Sally Conforte. Creo que Bonavena, olfateo, esta es mi deducción personal, vio en esto gente con dinero para meterse en el mundo del boxeo de Estados Unidos, que Bonavena conocía muy bien y que seguramente un director de prostíbulo de Reno como Joe Conforte no conocía. Oscar, en una oportunidad, vio que había un desembarco muy importante de estupefacientes y él lo ve. Porque él era eso, también tenía mucho, se metía en todos lados. Y en una oportunidad, en una de esas peleas que yo te digo que hay, yo sé lo que vos haces, Oscar fue y le dijo, no te hagas el piola conmigo porque vos, yo vi el desembarco así en tal lugar. Ahí se creen. De ahí en más empezaron a quemarle el trailer, empezaron a quemarle el pasaporte, y ahí vino todo el problema. Mi sensación es que ahí Ringo, en esta cosa del vivo porteño, el pícaro, no sé, no vio límites, nadie le puso límites, no estaban sus seres más, sus afectos más cercanos que lo pudieran contener. A decir Ringo, me para un poquito, me parece que nos estamos pasando de rosca. Y Ringo se sintió que el porteño vivo iba a ser más vivo que el mafioso en la casa del mafioso. Como que los códigos de Parque Patricios podían regir también en Reno. Y estaba en la casa del mafioso, no estaba en Parque Patricios. El relato oficial de esa noche se conoce. Ringo sacado, armado, exigiendo ver a Joe, y el jefe oculto en el edificio del prostíbulo, esperando a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Y Ringo termina en una madrugada, vaya a saber uno en qué estado, reclamando en las puertas del burdel que quería hablar con el mafioso.
Desde allí, uno de los custodios del mafioso, Ross Breimer, su nombre, le dispara y lo mata, una bala en el corazón. Y serían como la 1, alrededor, 1 y pico, así, cuando me llama por teléfono un cuñado mío diciéndome que había escuchado por radio que lo habían matado a Oscar. Bueno, lógicamente que de ahí salí corriendo, hice todo lo que tuve que hacer. Cuando llego y bajo del avión, ¿qué me espera? Un auto de la policía, con un policía arriba, que ni yo sabía hablar inglés ni él en castellano. Lo único que le decía ok, que todo lo que sabía en inglés, me subió arriba al auto y empezó a andar. No llegaba nunca, empezó a dar vueltas por las montañas. A cada rato, yo mucho miedo o sea, miedoso no soy, pero tampoco soy guapo, ¿no? Y bueno, hasta que me metió en un pueblito, en un pueblo donde te puedo asegurar que me dio la imagen de una película de convoy. Una sheriff y todos esos chiches. Entro y me mira el comisario con todo toscano, su sombrero grandote, una cosa que yo la había visto en películas, en la película de convoy. Y medio que yo ¿qué pito hago acá adentro? ¿Dónde está mi hermana? Decía. Y justo sale una chica y me dice, ¿usted Bonavena? Sí. Ah, bueno, mire, yo soy de la Embajada Argentina, bla, bla, bla. Bueno, ahí respiré. Recordemos, estábamos mayo del 76, dictadura reciente, la gente que no podía ni siquiera salir a las calles, miedo por todos lados. Y Ringo muere. A la semana traen el cuerpo de Ringo aquí y se hace un velatorio muy popular. Borges, que era tan gorila como Ringo, dijo que lo fue a llorar a Bonavena más gente que a Perón. Fue un velatorio muy popular, porque Ringo era un personaje popular, allí en el Luna Park. Curioso, hay una escena, parece que en un momento se detiene el coche por desperfecto mecánico. Están frente al Congreso, la gente gritando asesino, asesino, pero no le gritaban a los milicos asesino, se le gritaba a Joey Conforte, al mafioso que había asesinado a Ringo. Al no tener su vida un paso por el ocaso, marcó un efecto increíble en un personaje que se ha transformado en un mito, que no tengo dudas que en menos de 10 años será película de cine y que en menos de 10 años se agregarán 3 o 4 bestsellers más sobre su vida, su muerte, con la connotación y con la consecuencia lógica y debida que con el paso del tiempo la historia se degenera y se convierte en una novela. Me inquieta saber cómo dentro de 10 años terminará la novela de Bonavena. Con Ringo ha sido un personaje de un país más festivo y más inconsciente. Un personaje festivo con un final sórdido en 1976. Quizá alguien podría decir que esto era metáfora de algo. Puede ser que sea así.